Hola, yo soy Araceli, estudiante de Educación Inclusiva en Universidad IEXPRO. Bienvenidos a este video en el que hablaremos de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación científica. En primer lugar, ¿qué es la investigación? Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda de conocimiento. En el siglo XX y parte del actual, para algunos expertos en investigación, el esquema de investigación era el siguiente: paradigma, enfoque o método, planteamiento del problema a investigar. Primero el paradigma y luego el método, y finalmente se planteaba el problema de investigación de acuerdo al enfoque elegido. Se creía que si el paradigma era positivista o derivado de este, el método debía ser cuantitativo. Si era fenomenológico o constructivista, el método tenía que ser cualitativo. Desde el siglo pasado, tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a los dos por igual. En términos generales, estos métodos utilizan 5 estrategias similares y relacionadas entre sí. 1. Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. 2. Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizada. 3. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 4. Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 5. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. ¿Qué características posee el enfoque cuantitativo de investigación? En primer lugar, el enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose. Una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se traza un plan para probarlas. Respecto de la o las hipótesis. En el enfoque cuantitativo, los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, la hipótesis se plantea previamente antes de recolectar y analizar los datos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva y este estudio sigue un patrón predecible y estructurado. El proceso utiliza la lógica y razonamiento deductivo. Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo,
que comienza con la teoría, y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Ahora hablemos del enfoque cualitativo. Este utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preserva a la recolección y el análisis de los datos. Como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después, para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la frecuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. Por último, ¿cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo? El enfoque cualitativo busca principalmente la dispersión o expansión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende acotar intencionalmente la información. Mientras que un estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar las creencias formuladas de manera lógica en una teoría o en un esquema teórico y establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población, y el cualitativo para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas únicas o un proceso particular. A continuación, te muestro dos listados con las principales diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La cualitativa hace referencia a calidad, mientras que la cuantitativa hace referencia a cantidad. La cualitativa está relacionado con los atributos de las muestras, mientras que la cuantitativa los resultados no están sujetos a interpretación. La cualitativa no es medible, la cuantitativa es cuantificable. La cualitativa posee un enfoque subjetivo orientado a los procesos, mientras que la cuantitativa posee un enfoque objetivo enfocado a los resultados. En la cualitativa se utilizan técnicas de recolección de datos, entrevistas, estudios de caso, procesos de observación, mientras que en la cuantitativa se utilizan técnicas de recolección de datos, muestreo probabilístico, entrevistas, encuestas y cuestionarios. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.